¿Cómo surgen los distintos acontecimientos y tendencias internacionales en nuestro mundo? ¿Se trata de una evolución puramente fortuita y natural, o hay un cálculo y una cierta planificación detrás? CLA-TV ya ha señalado en numerosos programas a los poderosos e influyentes que mueven los hilos, que abogan por la eugenesia y la reducción de la población y que trabajan activamente en el control demográfico. Asimismo, el mapa mundial de la masonería publicado recientemente en Betopedia.org pone de manifiesto cuántas de las instituciones que dominan nuestro mundo tienen vínculos con sociedades secretas. Tal y como reza el lema, es un gran club, pero tú no estás en él. En este programa presentamos otra pieza del rompecabezas que ofrece indicios de que existe un plan para el control y la reducción de la población a nivel internacional. Se trata de las declaraciones del médico estadounidense Dr. Lawrence Donegan, realizadas en 1988. El Dr. Lawrence Donegan fue un pediatra que ejerció durante toda su vida en Pittsburgh, Pensilvania. Uno de los profesores de la Universidad de Pittsburgh era un hombre llamado Dr. Richard Day. Este asistió el 20 de marzo de 1969 a una reunión de la Pittsburgh Pediatric Society, una sociedad dedicada a la medicina infantil, en el restaurante Lamont. El Dr. Richard Day fue el ponente de la velada y habló durante unas 2 horas ante los aproximadamente 80 médicos presentes. Al hacerlo, describió unos planes de futuro elitistas que quería compartir con los oyentes para que pudieran prepararse mejor para lo que se avecinaba. Antes de empezar, pidió a su público que apagara todos los dispositivos de grabación y que no tomara notas. El hecho de que, a pesar de todo, se haya conservado el contenido del discurso se debe al Dr. Lawrence Donegan, que se encontraba entre el público aquella noche. Según sus propias palabras, se esforzó por recordar todo lo que se había dicho y por documentarlo en los años siguientes. En 1988 grabó en una cinta de audio sus recuerdos sobre el discurso y sus observaciones acerca de las predicciones del Dr. Richard Day, que ya se habían cumplido. En 1991 concedió además una entrevista al respecto, de la que se conserva una grabación. ¿Qué es lo más destacable que hay que saber sobre el Dr. Richard Day, el destacado ponente invitado aquella noche de marzo de 1969 en Pittsburgh? Además de su labor de varias décadas en las instituciones de la Universidad de Columbia, en Nueva York, cuya Facultad de Medicina fue reformada y ampliada por los Rockefeller, fue director médico de Planned Parenthood USA hasta poco antes de pronunciar su discurso en 1969. Planned Parenthood fue fundada por la eugenista Margaret Sanger con el apoyo financiero del eugenista John D. Rockefeller Jr. Según la entrevista especializada de Journal of Pediatrics, el Dr. Richard Day aceptó el puesto porque estaba convencido de que el lema de la superpoblación es, sin duda, el problema más importante al que se enfrenta el planeta. Ciertas afirmaciones de su discurso sobre la Universidad Rockefeller y su labor en institutos vinculados a los Rockefeller alimentan la sospecha de que, en círculos elitistas, tuvo acceso a información privilegiada exclusiva. Aunque algunas de las predicciones del Dr. Richard Day aún no se han cumplido, una cantidad sorprendente de predicciones detalladas ya son una realidad o se están llevando a cabo. Esto confiere un peso especial al testimonio del Dr. Lawrence Donegan de 1988. El escritor y comentarista británico de investigación David Icke retomó las profecías de Day de 1969 en su programa Conectando los Puntos en abril de 2022 y las comparó con los acontecimientos internacionales actuales. Dado que este programa cobra cada vez más actualidad, CLA-TV lo ha traducido y lo presenta a continuación. Ya que el programa de David Icke solo aborda una parte de las declaraciones del Dr. Richard Day, recomendamos, para profundizar en el tema, consultar las grabaciones originales del Dr. Lawrence Donegan, a las que enlazamos en esta entrada. Hola y bienvenidos al videocast David Icke.Connector. Bueno, sé que hay algunas personas que piensan que el engaño del COVID ha terminado, por así decirlo, y que la batalla está ganada, pero no es así. Nos encontramos en medio de un plan de enormes proporciones cuyo objetivo es esclavizar a toda la humanidad. Y hoy os voy a poner un ejemplo de cuánto tiempo lleva esto planeado y de que, por lo tanto, no va a desaparecer, a menos que nosotros nos encarguemos de ello. Seguro que habéis visto
que se han levantado muchas de las restricciones relacionadas con el COVID, pero eso no significa que no puedan volver a imponerse. Fijaos en lo que está pasando ahora mismo en China. Esto tiene un alcance mucho mayor que el COVID. El COVID fue una operación de engaño a gran escala, destinada a impulsar esta agenda muy rápidamente durante los últimos 2 años. Pero solo es una parte de ella, no es el objetivo real. El verdadero objetivo es mucho más amplio que eso. Y como ya he dicho, hoy os daré un ejemplo de cuánto tiempo lleva planeado todo esto. Y no solo de cuánto tiempo, sino también de hasta qué punto se ha planificado hasta el más mínimo detalle. Así que voy a ver qué dijo en 1969 un hombre llamado Richard Day. El Dr. Richard Day. Esto ocurre 20 años después de que Orwell publicara 1984 y casi 40 años después de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Oficialmente son novelas, pero como llevo años diciendo, no surgieron en absoluto solo de su imaginación. En ella había mucha información sobre lo que realmente iba a suceder. Y en lo que respecta a Richard Day en 1969, no se trataba en absoluto de una novela. Este hombre era una figura muy influyente dentro del círculo de los Rockefeller. Fue catedrático de pediatría en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y ocupó un cargo directivo en Planned Parenthood, una organización de los Rockefeller que, como es habitual en la familia Rockefeller, tenía sus orígenes en el movimiento eugenésico. Hemos oído a Bill Gates decir en entrevistas que su padre dirigió en su día Planned Parenthood. Esta es la familia Gates, que mantiene una relación muy estrecha con los Rockefeller. Bill Gates no es más que un títere de los Rockefeller, la misma familia Rockefeller que fundó la Organización Mundial de la Salud. Ahora, esta organización está dirigida por Bill Gates, con los resultados que hemos visto claramente en los últimos 2 años. Y seguiremos viéndolo, porque este acuerdo sobre pandemias previsto entre la Organización Mundial de la Salud y los países miembros será el siguiente paso para que la Organización Mundial de la Salud se convierta en una auténtica dictadura mundial en el ámbito de la asistencia sanitaria, en la que lo que ella diga sea ley en todos esos países. Así pues, nadie sabe por qué el Dr. Richard Day dijo lo que dijo en ese discurso. Pero, por mi parte, le estoy enormemente agradecido por lo que dijo, ya que ha revelado muchísimas cosas sobre lo que está ocurriendo actualmente. Richard Day, profesor de pediatría, se levantó en 1969 durante una reunión de pediatras celebrada en Pittsburgh, Pensilvania, y pidió al público que no tomara notas y que apagara los dispositivos de grabación, ya que iba a hacer algunas revelaciones. Revelaciones que, según se descubrió, describían con todo detalle cómo cambiaría el mundo, ya que en el fondo las fuerzas que él representaba lo cambiarían. Y eso es lo que yo denomino la secta global. Esa red mundial de sociedades secretas con una dirección entrelazada, una araña en el centro que impulsa esta agenda orwelliana, fascista, comunista y tecnocrática para el mundo. En mi libro, Phantom Self, el yo fantasma, describo con detalle lo que dijo Richard Day aquella noche, ya que un pediatra, un hombre llamado Lawrence Dunegan, tomó notas al respecto. Y antes de fallecer en 2004, realizó una serie de entrevistas que sacaron a la luz lo que el Dr. Day dijo en 1969. Y lo hizo porque en ese momento se dio cuenta de que lo que Day había predicho se estaba cumpliendo de verdad. Y por increíble que parezca, hoy en día aún más, como verán.
Bueno, una de las cosas que dijo en 1969 es que hoy en día ya podemos curar casi cualquier tipo de cáncer y que la información al respecto se encuentra archivada en el Instituto Rockefeller, hoy Universidad Rockefeller. Dijo que no revelaban esos remedios contra el cáncer porque al fin y al cabo la gente tiene que morir de algo. Así que más vale que mueran de cáncer y que de todos modos era necesario mantener baja la población, afirmó. Este Instituto Rockefeller es, por tanto, muy interesante y de gran importancia, ya que toda la teoría moderna sobre los virus tiene su origen, en el fondo, precisamente en este Instituto Rockefeller. El instituto, fundado en 1901 por el famoso J.D. Rockefeller, el mismo J.D. Rockefeller que fue el instigador y fundador del gran cártel farmacéutico que hoy en día produce todas esas vacunas falsas que causan muerte y caos sanitario en todo el mundo. Y el director del Instituto Rockefeller, entre 1937 y 1956, fue un hombre llamado Thomas Milton Rivers, conocido precisamente como el padre de la virología moderna. Resumamos. Ahí está el padre de la virología moderna que trabajaba para los Rockefeller, la familia Rockefeller, que creó el gran cártel farmacéutico. Y este cartel, que se ha aprovechado de la supuesta teoría de los virus para ganar enormes sumas de dinero y hacerse con un poder desmesurado. Véase la era de la COVID. Eso lo dice todo. ¿Y todo esto es una coincidencia? ¿No? Ni de broma. Y el Dr. Richard Day era un miembro del círculo íntimo de los Rockefeller que en 1969 reveló a aquellos pediatras de Pittsburgh, Pensilvania, lo que le iba a pasar al mundo. Y eso ya ha sucedido y está sucediendo ahora mismo. La misma familia Rockefeller, que en 1948 creó la Organización Mundial de la Salud como parte de las Naciones Unidas, en cuya fundación también desempeñó un papel decisivo. De hecho, el terreno en el que se erige el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York fue cedido gratuitamente por la familia Rockefeller. Y la Organización Mundial de la Salud fue, casualmente, el eje central que impulsó la respuesta ante el llamado COVID. Eso es solo una parte mínima parte de lo que el Dr. Richard Day dijo a aquellos pediatras hace tantas décadas, en 1969, tal y como lo relata el Dr. Lawrence Donegan. Bueno, ¿qué hay de este primer punto a la luz de los acontecimientos actuales? Nosotros, dijo, la secta, vamos a igualar a los chicos y a las chicas. 1969. Dijo que formaba parte del plan que las personas se convirtieran en seres sin distinción de género, que los niños y las niñas fueran iguales y que la reproducción tuviera lugar en laboratorios sin necesidad de relaciones sexuales. Eso es lo que describió Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. La reproducción de la especie sin padres y sin concepción. Y eso es precisamente de lo que llevo hablando todos estos años en relación con la creación de un ser humano incapaz de reproducirse. Todas estas cosas genéticas, sintéticas y falsas, como las vacunas, contribuyen a transformar el cuerpo humano del hombre 1.0 al hombre 2.0, que sería un ser humano incapaz de reproducirse. Y siguió hablando de política.
Dijo que muy poca gente sabe realmente cómo funciona el gobierno. Dijo, en esencia, que los cargos electos son influenciados de forma de las que ni siquiera son conscientes y que llevan a cabo planes que han sido elaborados para ellos, de los que creen ser los autores, aunque en realidad no lo son. Es algo de lo que llevo hablando desde hace mucho tiempo. Esa gente no tiene ni idea de que existe esta secta. La mayoría de ellos, al menos. Lo que están dentro, por supuesto, sí lo saben. Y por eso no saben realmente de dónde viene toda esa política ni hacia dónde se dirige el mundo. Pero se les hace creer que de alguna manera proviene de sus propios círculos, aunque no sea así. De hecho, dijo Day, se les manipula de una forma que ellos no comprenden. Continuó diciendo que la mayoría de la gente no entiende cómo funcionan los gobiernos y que ni siquiera las personas que ocupan altos cargos en el gobierno, incluido el gobierno de Estados Unidos, comprenden realmente cómo y dónde se toman exactamente las decisiones. Exactamente. Según cuenta Donegan, una de las afirmaciones tenía que ver con el cambio. La afirmación decía, la gente debe acostumbrarse a la idea del cambio, acostumbrarse tanto a los cambios que llegue a esperarlos. Nada será para siempre. Echa un vistazo a tu alrededor. ¿Te resulta familiar? Según Donegan, esto solía plantearse en el contexto de una sociedad en la que las personas parecen carecer de raíces o puntos de referencia, pero estarían dispuestas de forma pasiva a aceptar los cambios, simplemente porque se les vendían con un supuesto propósito que consideraban aceptable, mientras que, en realidad, existía un segundo propósito, el verdadero, que impulsaría los objetivos del establecimiento de este nuevo orden, lo que hoy se conoce como el Gran Reinicio. Ese nuevo sistema, tal y como lo denominó Day, dijo que la gente era demasiado confiada y que no hacía las preguntas adecuadas. Es algo de lo que he hablado una y otra vez a lo largo de los años. Si echamos la vista atrás, hay una verdadera razón por la que ocurre algo. Y luego está el pretexto de que se quiere hacer creer a la gente que es la razón de ello. Y esas dos cosas son casi siempre exactamente lo contrario una de otra. Así pues, si nos fijamos en lo que llaman COVID, todo lo que ha ocurrido debería, en realidad, servir a la salud de la población, mientras que en realidad se trataba de destruir la salud de la población y transformar por completo la sociedad mundial. Esa es la razón que se supone que debemos creer. Somos amables, nos preocupamos por vuestra salud. La verdadera razón, bueno, en realidad no somos nada amables. Ucrania. Se supone que es una guerra en la que todo gira en torno a Rusia. Esa es la razón que nos dan para ello. En realidad, se trata de poner en el punto de mira a la economía mundial, especialmente en Occidente, y provocar su colapso para poder implantar ese nuevo sistema del que hablaba Day. Yo lo llamo destrucción creativa. Si se quiere introducir algo nuevo, hay que destruir lo antiguo. Así pues, Day habló en 1969 de una dictadura económica mundial. El plan anunciado, del que informó Donegan, preveía que a las distintas partes del mundo se les asignaran diferentes funciones en la industria y el comercio dentro de un sistema global unificado. En un sistema global unificado, el dominio continuado de Estados Unidos, aquí viene lo bueno, ya en 1969. Había que poner fin al dominio continuado de Estados Unidos, así como a su relativa independencia y autosuficiencia. Si nos fijamos ahora en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo cual es en gran parte consecuencia del gobierno de Biden, hay que tener en cuenta que todo el proceso ya estaba en marcha anteriormente. Ahora simplemente se está acelerando. Están destruyendo la estructura económica de Estados Unidos. Llevan décadas externalizando la producción a China, lo que ha hecho que ese país haya adquirido el control de las cadenas de suministro, a menudo incluso para productos de primera necesidad. ¿Y qué ocurre con los precios del combustible? Los precios actuales de la energía están provocando que la economía estadounidense y con ella la población estadounidense y también Europa se vea abocada a la ruina y que la economía de Estados Unidos se vea desmantelada.
Donegan afirmó que Day había declarado en varias ocasiones que para crear una nueva estructura, primero había que destruir la antigua. La industria estadounidense había sido un ejemplo de ello. Fíjense en lo que ha ocurrido con la industria estadounidense desde el discurso de este hombre en 1969. Todo está planeado. Day afirmó que la industria pesada de Estados Unidos se vería especialmente afectada y se reduciría, mientras que en otros países se ampliarían esos mismos sectores industriales. Dinero controlado de forma centralizada. La mayor parte de ese dinero se destinaría a créditos. Ya era así. El dinero era, ante todo, una cuestión de crédito. Pero el intercambio de dinero ya no se realizaría en forma de efectivo o de objetos tangibles, sino como una señal de crédito electrónica. La gente ya solo lleva encima cantidades muy pequeñas de dinero para cosas como chicles y barritas de chocolate, dijo. Simplemente algo para tener en el bolsillo. Cualquier compra de mayor cuantía se tramitaría por vía electrónica. Los ingresos se ingresarían electrónicamente en la propia cuenta y habría un único sistema bancario. Podría parecer, dijo, que hubiera más de un banco, pero en el fondo se trataría de un único sistema bancario. Así, cuando uno recibiera su sueldo, este se ingresaría en su cuenta bancaria. Y cuando comprara algo, el importe se deduciría del saldo de la cuenta en el momento de la compra, por lo que en realidad no llevaría nada encima. Esa es la sociedad sin dinero en efectivo cuya llegada vengo advirtiendo desde aproximadamente 1992. Y tenemos esta nota adicional de Day. Además, se pueden llevar registros informáticos de todo lo que se haya comprado. Así pues, si compra una cantidad excesiva de un artículo concreto y un funcionario quiere saber en qué gasta su dinero, podría rastrearlo, comprobar sus compras y averiguar qué ha comprado. Eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy. Y fíjese en las tarjetas de crédito de CO2 que se están empezando a introducir y con las que solo se puede comprar una cantidad determinada de productos con una huella de carbono, como ellas lo llaman. Una vez alcanzado el límite de CO2, la tarjeta no vuelve a funcionar hasta el mes siguiente. Otra cosa fascinante, dijo en 1969, la posibilidad de ahorrar se vería muy limitada. La gente simplemente no sería capaz de ahorrar un patrimonio significativo. Se ha dicho en cierta medida que la riqueza equivale a poder y que el hecho de que la riqueza esté en manos de mucha gente no es bueno para quienes ostentan el poder. Así pues, si se ahorra demasiado, se podría tener que pagar impuestos. Cuanto más se ahorra, mayor es el tipo impositivo que grava los ahorros. Por eso, los ahorros nunca llegarían realmente muy lejos. Bueno, fíjese en los tipos de interés negativos y fíjese en la inflación. ¿Qué es la inflación sino impuestos sobre el ahorro? Que, mientras permanece ahí sin más, pierde valor constantemente. Además, si se empieza a ahorrar demasiado, se podría sufrir una reducción salarial. Se podría decir, bueno, estás ahorrando en lugar de gastar. En realidad ni siquiera necesitas ese dinero. La idea que subyace a esto es impedir que las personas acumulen una fortuna que a largo plazo pudiera tener efectos perjudiciales para el nuevo sistema. Y ese ingreso garantizado que tienen previsto, después de haber destruido todos los puestos de trabajo y de que la IA se haya hecho cargo de los restantes, no es más que pasar de un ingreso garantizado a otro. No poseerán nada, pero serán felices, según la organización de Klaus Schwab, el Foro Económico Mundial, que, por supuesto, es una expresión clara de ello. Volvamos pues al año 1969, cuando Day pasó a explicar que a las personas se le implantarían microchips. Según informó Donegan, el siguiente paso sería la tarjeta única, es decir, una única tarjeta de crédito, y posteriormente sustituir esa tarjeta por un implante subcutáneo. Ahora bien, en esta otra declaración afirma que en un primer momento todos los pagos electrónicos se basarían en distintos tipos de tarjetas de crédito, pero que la gente tendría tarjetas de crédito con banda magnética,
Y en cuanto se acostumbraran a ellas, se les mostraría la ventaja de reunir todo eso en una única tarjeta de crédito que sirviera a un único sistema monetario. Y así ya no tendrían que ir cargando con todo este plástico. ¿De qué está hablando? Del smartphone. Eso es precisamente lo que está pasando ahora mismo. El siguiente paso tras esta tarjeta única para smartphones sería, por tanto, sustituir la tarjeta única, es decir, el smartphone, por un implante cutáneo. La tarjeta única podría perderse o ser robada, lo que provocaría problemas, y podría intercambiarse con la de otra persona para ocultar la identidad, afirmó Day. El implante cutáneo, por el contrario, no se puede perder ni falsificar, aunque sí puede ser objeto de un ataque informático, y tampoco sería transferible a otra persona. De este modo, usted y su cuenta quedarían identificados sin margen de error. Los implantes cutáneos deberían colocarse en un lugar que resultara beneficioso para la piel, por ejemplo, en la mano derecha o en la frente. Para aquellos de vosotros que pensáis en estos términos, directamente como tercer ojo. También se habló de implantes que, al emitir señales de radio, serían adecuados para la vigilancia. 1969. Los ciudadanos podrían ser identificados mediante una frecuencia concreta de su emisora personal y localizados en cualquier momento y en cualquier lugar por una autoridad que quisiera rastrearlos. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo en China. Y cada vez más en todo el mundo. Pero eso no es ninguna conspiración, no está planeado, todo es casualidad. Eso sería especialmente útil si alguien se hubiera fugado de la cárcel. Hubo más debates sobre la vigilancia personal y él describió lo que hoy en día vemos a nuestro alrededor de forma generalizada. Y ahora otra cosa que dijo en 1969. La imposición del sistema mundial podría requerir una guerra nuclear. Si hubiera demasiadas personas en los lugares adecuados que se opusieran a la dictadura mundial, podría ser necesario utilizar una o dos armas nucleares, o quizás más, afirmó. Tal y como se expresó, esto podría ser necesario para convencer a la gente de que hablamos en serio. A lo que siguió la afirmación de que, en cuanto se encendieran una o dos, todo el mundo, incluso los más reacios, acabarían cediendo. Por cierto, los que estáis aquí no contáis, chicos. Dijo algo sobre que esa paz negociada tras la guerra nuclear resultaría muy convincente, ya que todo se habría ensayado en un marco o contexto determinado, pero nadie lo sabría. La gente que se hubiera enterado de ello se habría convencido de que se trataba de auténticas negociaciones entre partes enemigas, que por fin habían llegado a la conclusión de que la paz era mejor que la guerra. Y, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo hablando de esto? Y tenemos una versión moderna y contemporánea de ello. Zelensky en Ucrania, Putin en Rusia, controlados por las mismas personas. Y así sigue esa farsa, este espectáculo. Y luego dicen, oh no, ahora sí que hemos entrado en razón y queremos la paz. Pero, ¿cómo será esa paz? Será el sistema que quiere esta secta. La expresión que creo que acuñé en la década de los 90, problema, reacción, solución. Crea el problema, provoca la reacción. Ayuda, haced algo, y ofrece las soluciones a los problemas que tú mismo has creado a escondidas. Terrorismo y simulado. En 1969 afirmó que el terrorismo estaba muy extendido en Europa y en otras partes del mundo. Esto vino acompañado de una pequeña reprimenda en la que se señalaba que de todos modos a los estadounidenses les iba demasiado bien. Y un poco de terrorismo ayudaría a convencer a los estadounidenses de que el mundo es o puede ser realmente un lugar peligroso si no cedemos el control a las autoridades competentes. Problema, reacción, solución. El control demográfico y el asesinato de personas mayores. Todo el mundo tiene derecho solo a una vida de duración limitada, afirmó Day. Los ancianos ya no son útiles. Se convierten en una carga. Hay que estar dispuesto a aceptar la muerte. Se establecería un límite de edad arbitrario. Al fin y al cabo, uno solo tiene derecho a un número determinado de escenas de filete, de orgasmos y de esos pequeños placeres de la vida. Y cuando uno ya ha tenido suficiente y ya no sea productivo, ya no trabaje y no aporte nada, debería estar dispuesto a dejar paso a la siguiente generación.
Y tampoco habla de jubilación. Y aquí hay un ejemplo de lo minuciosamente que se ha planificado todo esto. Day dijo que había algunas cosas que ayudarían a las personas a darse cuenta de que ya habían vivido lo suficiente. Bueno, varias cosas, dijo Donegan, que él había mencionado. No se acordaba de todos, pero estos eran algunos de ellos. El uso de tinta muy clara en los formularios que deben rellenar a los usuarios, para que a las personas mayores les resulte más difícil leer la letra clara y tengan que pedir ayuda a los más jóvenes. Eso pasa de verdad. Lo veo constantemente. Esa letra minúscula que aparece en las botellas y en todo tipo de cosas que solo pueden leer las personas con muy buena vista. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando, que esta manipulación se produce y que en definitiva todo ello es de naturaleza psicológica. Day afirmó que la gestión del tráfico rodado se orientaría en ese sentido. Habría más carriles rápidos, sistemas de gestión de tráfico con los que las personas mayores, cuyos reflejos son más lentos, tendrían dificultades y por ello perderían parte de su independencia. Y un punto importante que mencionó Day, y que según Donegan se trató en profundidad, fue que los costes de la asistencia sanitaria se estaban disparando hasta niveles insostenibles. La asistencia médica estaría muy ligada al trabajo, y a menos que contaran con el apoyo de una familia especialmente acomodada, las personas mayores se verían obligadas a prescindir de los cuidados. Y la idea, según Day, es que todos digan: ya basta, menuda carga es esto. La carga que los mayores imponen a los jóvenes al intentar cuidar de ellos. Entonces los chicos estarían dispuestos a ayudar a mamá y papá en su camino, siempre y cuando esto se hiciera con humanidad y dignidad. Y luego se puso el ejemplo de que podría ser como una bonita fiesta de despedida, una auténtica celebración. Mamá y papá lo han hecho muy bien, y luego cuando termine la fiesta se tomarán la pastilla letal. Bueno, uno vive un tiempo determinado y luego, según la ley, ya no cuenta. Y ahora echemos un vistazo de nuevo a la época del COVID y a la masiva eliminación de personas mayores en todo el mundo mediante medicamentos como el Midazolam y el Remdesivir, tanto en Estados Unidos como en otros lugares. Están matando a los ancianos. Eso es lo que están haciendo con estas vacunas falsas. Los mayores y los más débiles necesitan una quinta dosis. Eso es una selección, un asesinato en masa. Lo predijo este tipo porque lo sabía. Educación. Day dijo que los niños pasaban más tiempo en el colegio y no aprendían nada. Echad un vistazo a vuestro alrededor. Y dijo que las escuelas se convertirían en el centro de la comunidad. Y dicho de otra forma, los colegios empezarían a arrebatar a los padres el poder sobre la educación de sus hijos. Y lo harían en nombre del Estado, que a su vez lo haría en nombre de la secta. Actualmente vemos cómo esas organizaciones de padres salen a la palestra y exigen que se devuelva a los padres el derecho a decidir qué ocurre con sus hijos. Toda esta injusticia con los servicios sociales, que en todo el mundo separan a los niños de sus padres cariñosos por motivos fútiles, forma parte de todo esto. Habló de la creciente presión a la que se somete a los niños, lo que provocaría que los alumnos acabaran agotándose en este contexto. Más tarde, en relación con el abuso de drogas y alcohol, insinuó en 1969 que se ampliarían drásticamente los servicios de asistencia psiquiátrica. Eso es exactamente lo que pasó. Los que no podían soportar el estrés se quedaban en el camino y por lo tanto se volvían prescindibles, superfluos, dijo Donegan. Creo que esa es la palabra a la que me refiero o que estoy buscando. Day también dijo que se estaban introduciendo los ordenadores en el ámbito educativo y que en aquella época, según él, cualquiera que quisiera tener acceso a ordenadores o a libros que no estuvieran directamente relacionados con su carrera tenía que tener una razón de peso para ello.
Observe cómo evoluciona esto en el futuro. De lo contrario, se denegaría el acceso y se prohibirían los libros que, según las autoridades, no se deberían leer. ¿Perdona? Y de nuevo, este cambio constante. Volviendo a este tema. Dijo que nada duraba para siempre, que las calles se desviaban y cambiaban de nombre y que los barrios que uno no había visto durante un tiempo acababan resultándole extraños. Entre otras cosas, esto contribuiría a que las personas mayores sintieran que es hora de seguir adelante. Tendrían la sensación de no poder seguir el ritmo de los cambios en barrios que antes les resultaban familiares. Los edificios se quedarían vacíos y se dejarían deteriorar, y las calles crearían una atmósfera opresiva para quienes no encajan. En cierto modo, según él, el objetivo consistía en el fondo en crear lo que él denominaba una sociedad selvática. En algún momento, en este contexto, mencionó que los edificios y los puentes se construían de tal manera que al cabo de un tiempo se derrumbaban. Habría más accidentes de avión, de tren y de coche, y todo ello contribuiría a esa sensación de inseguridad, de que nada es seguro. Así que esa es la razón por la que se ha creado este clima de miedo. Que, por ejemplo, George Soros, un colaborador de la secta, madre mía, qué descarado, financia la elección de fiscales de distrito en toda América, quienes, en cuanto ocupan el cargo, suspenden los procesos penales y vuelven a poner en libertad a personas violentas. Todo esto forma parte de esa agenda de la que habló Day en 1969. La representación de la violencia en el cine y los videojuegos. La violencia se representaría de forma más gráfica, lo cual debería desensibilizar a la gente ante la violencia. Podría llegar un momento en que las personas presenciaran violencia real y se vieran envueltas en ella. Más adelante se quedaría claro a dónde lleva todo aquello. Así pues, habría una representación más realista de la violencia en la industria del entretenimiento, lo que facilitaría a las personas adaptar su actitud ante la muerte. Y es que esta actitud cambiaría. El control y el suministro de alimentos estarían estrictamente regulados. No te lo pierdas si quieres verlo. Se provocarían a toda prisa situaciones de escasez de alimentos y la gente se daría cuenta de los peligros de la superpoblación. En definitiva, el objetivo es someter el suministro de alimentos, independientemente de si el crecimiento demográfico se frena o no, a un control centralizado, de modo que la gente tenga lo suficiente para alimentarse bien, pero no lo suficiente como para atender ningún refugiado que huya del nuevo sistema. El Great Reset. En otras palabras, si tuvieras un amigo o un familiar que no quisiera sumarse al gran reinicio, se prohibiría el cultivo de alimentos propios. Esto sería con cualquier pretexto. Dunnegan dijo, como mencioné al principio, que todo tiene dos fines, uno aparente y otro verdadero. Y el pretexto que se esgrime aquí, en relación con la alimentación, prohibir el cultivo de alimentos propios, sería que el cultivo de verduras propias no es seguro. Provocaría enfermedades o propagaría gérmenes o algo por el estilo, de modo que la idea aceptable sería proteger al consumidor. Pero la verdadera intención sería limitar el suministro de alimentos y convertir en ilegal el cultivo de alimentos propios. Si uno sigue dedicándose a actividades ilegales, como el cultivo de sus propios alimentos, se convierte en un delincuente. Control meteorológico. Richard Day participó en el control meteorológico durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que era un tema que conocía a la perfección. Dunnegan dijo que se había hablado del tiempo. Ese fue otro momento realmente impresionante. Dijo que podríamos, o que pronto seríamos capaces de controlar el tiempo. En 1969, dijo, no me refiero solo a esparcir cristales de yoduro en las nubes para provocar la lluvia. Eso ya se hace. No se trataba de un método que utilizaran en aquella época, sino de un auténtico control del clima. El clima se consideraba un arma de guerra, un arma para influir en la política pública. El calentamiento global y el cambio climático provocados por el ser humano. Oh, mira, tenemos este tiempo extremo. Eso es el cambio climático. Habló de esta tecnología que podría generar o retener la lluvia para influir en determinadas zonas y mantenerlas bajo control. Según Dunnegan, hubo dos aspectos que llamaron bastante la atención. Day afirmó que por un lado se podría provocar una sequía durante el periodo vegetativo para que nada creciera y por otro, causar lluvias muy intensas durante la época de la cosecha.
de modo que los campos quedarán demasiado embarrados para poder recoger la cosecha. Y de hecho, según él, se podrían hacer ambas cosas. No se explicó cómo se había logrado esto. Se afirmó que esto ya era posible en 1969 o que estaba a punto de serlo. Además, Day afirmó que, para impulsar esta agenda, falsificarían los resultados de la investigación científica. Bueno, el COVID o el cambio climático provocado por el hombre y así sucesivamente. Falsifican la investigación científica. Eso es lo que hacen. Sigue a la ciencia. No, sigue esas malditas mentiras. Una cosa más. Los movimientos masivos de personas. Richard Day afirmó que se producirían movimientos masivos y migraciones de personas que no echarían raíces en sus nuevos lugares de residencia. Y es que las tradiciones se modifican más fácilmente en un lugar donde hay muchos inmigrantes. En comparación con el intento de cambiar las tradiciones en un lugar donde las personas han crecido, han formado una gran familia y tienen sus raíces. Esa es la razón por la que personas como George Soros han financiado organizaciones que han propiciado el desplazamiento masivo de personas de diferentes culturas hacia Occidente. Por eso, bajo el gobierno de Biden, aunque Biden no es más que una figura decorativa nada más, se ha abierto de par en par, en esencia, la frontera sur de Estados Unidos. Y cada año cruzan la frontera de forma ilegal unos 2 millones de personas, con una tendencia al alza. Precisamente por eso, para destruir la cultura de una sociedad, para que la gente pierda sencillamente lo que define a esa sociedad y de ese modo oponga menos resistencia a este sistema global. Por cierto, ahora tienen el punto de mira a Occidente y en estos momentos se centran sobre todo en los países en los que predomina la población blanca. Pero la idea es que, una vez que estos estén sometidos, se centrará la atención en todos los demás, porque lo que se pretende que sea este sistema global es una monocultura masiva, dictada de forma centralizada y basada en la tecnología. Una tecnocracia en la que ya no habrá culturas individuales, ni una sola, tal y como ya lo conocemos hoy en día. ¿Cómo era eso? Primero se llevaron a los comunistas. Yo no era comunista, así que no hice nada. Y al final se llevaron a los judíos. Y como yo no era judío, no hice nada. Entonces vinieron por mí y ya no quedaba nadie que pudiera defenderme. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo con la lucha selectiva contra la cultura occidental. Control mental de las masas. Según Donegan, en algún momento de la presentación, el Dr. Day hizo 2 afirmaciones que me gustaría incluir aquí. Una de las afirmaciones era que las personas pueden tener en mente 2 ideas contradictorias al mismo tiempo y actuar en consecuencia, siempre y cuando esas 2 ideas contradictorias se mantengan lo suficientemente separadas entre sí. Y la otra afirmación era que se puede saber con bastante precisión cómo reaccionarán las personas racionales ante determinadas circunstancias o ante cierta información con las que se encuentren. Por lo tanto, para determinar la reacción deseada, basta con controlar el tipo de datos o información que se les presenta, el tipo de circunstancias en las que se encuentran. Las personas racionales, aunque yo pondría en duda esta descripción, harán lo que se espera de ellas. Quizá no entiendan del todo lo que hacen ni por qué. Y lo que describe aquí, sobre lo que he escrito extensamente, es la disonancia cognitiva. En ese sentido, es posible tener 2 creencias contradictorias al mismo tiempo sin darse cuenta de que se contradicen entre sí. Así pues, el Estado está matando a un gran número de personas con estas vacunas falsificadas, pero el Estado lo hace para proteger nuestra salud. Y ahora, el segundo punto. Solo hay que controlar los datos. De eso se trata la censura, del control de la información. Porque la información moldea la percepción. Y la percepción determina el comportamiento. Si se controla la información, se determina el comportamiento. Todo está previsto. Y de eso se trata precisamente la lucha contra la desinformación. Además, habló en esencia sobre el origen del Internet. Y eso fue en el año 1969. Se dijo algo más, según contó Donegan.
Estaréis viendo la tele y alguien os estará observando, dijo Day. Al mismo tiempo, en una estación central de vigilancia, los televisores dispondrán de un dispositivo que lo haría posible. Los televisores inteligentes, y estas son solo las primeras versiones. No hace falta que el televisor esté encendido para que esto funcione. Además, la televisión podría utilizarse para controlar lo que uno ve. Se podría saber qué se ve en la televisión y cómo se reacciona ante lo que se ve. Y uno no sabría que le están observando mientras ve su propio televisor. Ya se ha demostrado que esto ocurre realmente en los televisores inteligentes. ¿Cómo conseguiríamos que la gente aceptara estas cosas en sus casas? Day dijo, bueno, la gente lo compraría. Y cuando compraran su propio televisor, al principio no sabrían que eso es posible en su propio televisor. Eso se describió como lo que hoy conocemos como televisión por cable, como sustituto de la televisión por antena. Y si uno comprara un televisor, esta función de vigilancia formaría simplemente parte del aparato. Y la mayoría de la gente, al principio, no tendría los conocimientos suficientes para darse cuenta de que está ahí. Y entonces el cable sería el medio para transmitir los datos de vigilancia al responsable de la vigilancia. Hasta que la gente se diera cuenta de que se estaba llevando a cabo esa vigilancia, habría dependido en gran medida de la televisión en muchos aspectos. Igual que la gente hoy en día depende del teléfono, dijo Day. Bueno, aquí llegamos a todo eso de las predicciones por Internet. Una de las cosas para las que se utilizaría la televisión serían las compras. No habría que salir de casa para ir de compras. Basta con encender la televisión para tener la posibilidad de interactuar a través del canal de televisión con la tienda en la que se quiere comprar. Y se podría cambiar de un lugar a otro con un interruptor para elegir una nevera o ropa. Eso no solo sería cómodo, sino que además nos haría dependientes de la televisión o del ordenador. Por lo tanto, el dispositivo de vigilancia integrado sería algo de lo que no se podría prescindir. Estamos hablando de televisores, pero por supuesto, a estas alturas todo el mundo sabe que tu ordenador te vigila. Hasta el punto de que puedas mantener una conversación sobre un producto o cualquier otro tema sin estar conectado a ninguna plataforma. Y cuando entras en una plataforma como Facebook o algo similar, de repente te aparecen anuncios sobre lo que has comentado en privado en casa. Ya lo había predicho en 1969. Orwell habló en 1948 de esas telescreens y dijo que cada conexión por cable de tu casa se utilizaría para vigilarte. Y Day habló de una World Wide Web, que no se inventó oficialmente hasta 1996. ¿Y la tecnología en la que se basaba? Desarrollado por la DARPA, el Departamento de Desarrollo Tecnológico del Pentágono. Y ahora viene algo que resulta tan relevante en la actualidad: complejos residenciales. Las viviendas en propiedad pasarían a ser cosa del pasado. Los costes de la vivienda y su financiación se irían encareciendo poco a poco hasta tal punto que la mayoría de la gente ya no podría permitírselos. ¿Perdona? Las personas que ya tienen una vivienda propia podrían conservarla, pero con el paso de los años a los jóvenes les resultaría cada vez más difícil comprar una casa. Cada vez más jóvenes se están convirtiendo en inquilinos, sobre todo en pisos o complejos residenciales. No tendrás nada en propiedad, pero serás feliz. Cada vez hay más casas sin vender que quedan vacías, pero la gente simplemente no puede comprarlas. Sin embargo, los costos de la vivienda no bajarán. Uno pensaría inmediatamente, bueno, el precio de las viviendas vacías bajaría y la gente las compraría. Sin embargo, Day hizo una declaración en la que afirmaba que se mantendría alto el precio, a pesar de que había muchas viviendas disponibles para que el mercado libre no funcionara. Quiero decir que no hay ninguna razón por la que los precios inmobiliarios deban dispararse precisamente ahora, dadas las circunstancias económicas actuales, pero lo están haciendo. Bueno, la gente no podría comprarlas y poco a poco una parte cada vez mayor de la población se vería abocada a vivir en pisos pequeños en los que no caben muchos niños. Se trata precisamente de estos microapartamentos. Llevo décadas advirtiendo de ello en mis libros. Ahora lo estamos viendo en todo el mundo. Microapartamentos, cosas minúsculas que se están construyendo ahora. Porque ese es el alojamiento para los esclavos del gran reinicio.
Entonces, dijo Day, si el número de propietarios reales disminuyera, estos pasarían a ser una minoría. La mayoría de quienes viven en estos micropisos no sentiría compasión por ellos, y además se les podría quitar esas viviendas mediante un aumento de los impuestos u otras normas que perjudiquen la propiedad inmobiliaria. Y eso sería aceptable para la opinión pública o para la mayoría en el marco de todo el proceso, por supuesto en consonancia con la estrategia de divide y vencerás. En definitiva, y ese es el objetivo previsto, se asignaría a las personas el lugar donde vivir, y sería habitual que personas ajenas a la familia convivieran con uno. Eso se debe a que no se sabe hasta qué punto se puede confiar en alguien con quien se convive. Todo ello estaría bajo el control de una autoridad central de vivienda. Tenga esto en cuenta, dijo, cuando se trate de cuestiones como los censos, en los que se pregunta cuántos dormitorios tiene su casa, cuántos baños y si dispone de una sala de juegos acondicionada. Esta información es de carácter personal y, según nuestra Constitución vigente, no reviste interés nacional para el gobierno, pero le harán estas preguntas y usted decidirá cómo quiere responderlas. Y por último, el sistema en general. La desaparición de los disidentes. Day dijo en 1969, cuando el nuevo sistema, el gran reinicio, se imponga, se esperará que las personas le juren lealtad y demuestren así que no tienen ninguna reserva ni reticencia respecto al sistema en su conjunto. Simplemente no habrá sitio, dijo, para quienes no participen. No necesitamos a este tipo de personas. Solo ocupan espacio. Por eso se las llevaría a lugares especiales. Y allí, dijo Donegan, ya no recuerdo las palabras exactas, pero deduje que en esos lugares especiales a los que lo llevarían no tendría mucho tiempo de vida. Puede que dijera algo así como eliminado de forma humanitaria, pero ya no lo recuerdo con exactitud. Lo único que les quedó fue la impresión de que el sistema no les apoyaría si no se sometían a él, se irían y la muerte sería la única alternativa. En este contexto, Day afirmó que no habría mártires. Donegan dijo, cuando lo oí por primera vez, pensé que significaba que no se mataría a nadie. Pero a medida que avanzaba la presentación, quedó claro que lo que quería decir era que no serían asesinadas ni eliminadas de una forma que pudiera servir de inspiración a otras personas, como ocurre con los mártires. Más bien dijo algo así como, la gente simplemente desaparecería. Y luego, la puesta en marcha del nuevo sistema. Dijo que probablemente tendría lugar un fin de semana de invierno. Un viernes por la noche todo se detendría y un lunes por la mañana, cuando todos se despertaran, se anunciaría que el nuevo sistema habría entrado en vigor. Durante el proceso de preparación que se lleva a cabo con antelación para preparar a Estados Unidos para estos cambios, todo el mundo estaría más ocupado, tendría menos tiempo libre y menos oportunidades de darse cuenta de ellos y de fijarse realmente en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pues no. Esto no ha terminado. Y los acontecimientos no son fortuitos. Están planeados hasta el más mínimo detalle. El COVID-19 fue una fase de ese plan y sigue siéndolo. Una etapa en esta transformación en curso de la sociedad humana. Pero no es más que una etapa. Y ni siquiera eso ha terminado todavía. Ahora están vacunando a los niños más pequeños con un producto del que se ha demostrado y se sigue demostrando que ha matado y mutilado a un número increíble de personas en todo el mundo. Así pues, nos encontramos ante una maldad que se ha expresado allí y que evidentemente resulta difícil de comprender para quienes no son malvados. Pero debemos comprenderlo, debemos enfrentarnos a ellos y no debemos caer en la idea de que la lucha, de alguna manera, ya se ha ganado y ha terminado, solo porque se hayan retirado algunas medidas y restricciones. Si eliminan esas restricciones, lo hacen por una razón concreta. Y recuerde, la base de todo lo que hacen es de naturaleza psicológica.
Se trata del control de los pensamientos, lo que conlleva el control del comportamiento, lo que a su vez significa control sobre ti mismo. Y veremos cómo nos llueven retos como una ráfaga de disparos. Para completar este viaje hacia una tiranía inimaginable. Y debemos afrontar estos retos con un espíritu inquebrantable, pues ese es precisamente su objetivo, quebrantar nuestro espíritu y obligarnos así a una sumisión humilde a su voluntad. Quieren quebrantar nuestro espíritu y no debemos permitirlo, porque si lo hacemos, ocurrirá lo que describió Day y sucederán muchas más cosas aún. Mirad a vuestro alrededor, ya está pasando. Una mirada al espejo de los acontecimientos mundiales nos revela que aquí ya nadie consigue nada con palabras vacías. ¿Cómo afrontan Ivo Sasek, su familia y los equipos del OCG esta época tan difícil? En otras palabras, no cerramos los ojos para ignorar los problemas del mundo y poder así llevar una vida lo más agradable posible, a pesar de todas las crisis evidentes. Nunca, no, venceremos la conspiración con la fuerza que hay en nosotros gracias a Dios. Comparar a cada enemigo con Dios nos da fuerzas para no retroceder jamás. No será gracias al poderío militar de los hombres, ni a la fuerza humana. Es a través de las fuerzas celestiales que hay en nosotros. Como el enemigo irrumpe ahora por completo, toda la verdad sale a luz y todo el engaño del engañador se desmorona, porque somos uno, somos verdaderamente uno. El cielo nos concede su gracia y su importancia. ¿Cómo se vencen de forma contundente las fuerzas del mal? El Encuentro de Amigos de 2026 presenta principios poderosos y de probada eficacia.